El cómico norteamericano George Carlin decía que los que bailan son vistos como locos por aquellos que no pueden escuchar la música. Wilson Pico es coreógrafo, bailarín, maestro de danza contemporánea. Eres un pionero de la danza contemporánea en el Ecuador. Bienvenido, Wilson, gracias por estar en De Contrabando. Hola, estoy aquí completamente a gusto en el centro de Quito, que creo que es uno de mis centros importantes de creación, un referente de mis personajes, de varios personajes que he podido bailar y que ahora les voy a contar. Oye, la pregunta de cajón, ¿qué es la danza para vos? La danza es como el pan, es como el vino, es como el agua. ¿Indispensable? Yo creo que sí. Es necesaria en todas las culturas del mundo. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo esa necesidad. Y ese es un problema grave. Y es urgente rescatar la danza, el teatro, la música. Hacer danza, bailar, ha sido una urgencia, algo de lo que no has podido escapar. En mi barrio La Tola, donde yo nací, lo que queríamos ser, la mayoría de los niños, era boxeadores o toreros. Boxeadores o toreros. Todavía el fútbol no tenía la importancia que tiene. ¿Y por qué queríamos ser boxeadores o toreros? Porque creíamos que de la noche a la mañana íbamos a salir de la pobreza. O sea, era como una fantasía. Como en otros lugares, hacerse militar o profesor es la única manera, se entendía en los pequeños poblados, de tener un salario, o irse al servicio militar. Son como opciones no tanto por gusto, sino por necesidad. Sí, pero acá era más dramático porque tal vez fue mi contexto social donde me tocó vivir, donde la vida me puso en medio de una familia enorme, donde éramos 8 hermanos, 4 hermanos. Yo soy el número 11, uno de los menores. Y alrededor de esta familia básica estaban primos, primas, tíos. Entonces fácilmente todos los días teníamos que almorzar entre 40 y 50 personas haciendo fila. Híjole. Y esa era la única comida del día prácticamente, porque en la mañana y en la noche lo que tomábamos era agua de panela. Y esta pobreza, esta hermosa pobreza, digámoslo así, en el caso mío, porque la pobreza va a ser fea desde un punto de vista, y de muchos puntos de vista. La pobreza no debe existir si hay el equilibrio exacto, pero la pobreza, cuando se convierte en arte, cuando se convierte en cuento, en música, ¿qué hacían nuestros hermanos mayores? ¿Qué hacía mi padre, mi madre para distraer el hambre? Contar cuentos, bailar sanjuanitos, pasacalles, aprender a bailar el bolero, el tango, a bailar la cumbia, la bomba, y alrededor del fogón, porque se cocinaba en fogón, íbamos a traer leña, el número 10 y yo soy el número 11, y alrededor del fogón surgían los cuentos, las leyendas. Entonces yo estoy agradecido a la vida y al afecto enorme de mis padres, de mis hermanos, por haberme dado ese complemento que no hubiera tenido si mi vida hubiera sido económicamente muy suelta, ¿no? Oye, en un mundo de machos, en un mundo como el de La Tola, en el que los niños querían ser boxeadores, querían ser toreros, querían ser duros, ¿cómo llegas tú a la danza y qué impacto tiene eso en tu entorno? ¿Y cómo es el proceso ese que tú sigues para aceptar que esto es lo que quiero hacer a pesar de que el resto de gente puede verlo mal? ¿Cómo llegaste a eso? De una manera indirecta. Llego a la danza porque voy a buscarme una enamorada, porque vamos con Julio, mi hermano, el número 10, que falleció. Era llamado el barítono quiteño. Él dejó la danza para darle más atención a su voz. Pero cuando fuimos, tendríamos 16 años, 17 años. No fuimos por la danza, ¿qué va?
teníamos miedo de la danza, creíamos que eso no era para los hombres, pero fuimos porque vimos que habían hermosas chicas. Entonces fuimos allá y claro, sí nos conseguimos las guambras, como decíamos antes, una guambra cada uno, pero lo más importante fue que la danza nos cautivó y no la danza así, sí, la danza, pero antes de la danza lo que nos cautivó es la disciplina de la danza. Cuando la profesora nos dijo, si ustedes faltan una vez, nos regresan más. Fue un reto. Eso, en vez de asustarnos, nos impulsó. Y estoy hasta ahora, hasta hoy día en la danza. Hasta ahora no falta una clase. Hasta ahora no falto, digamos, mi proceso ha sido hermosamente largo y también corto, porque yo en este rato siento que ha sido corto, o sea, 49 años. No es nada, dice usted. Es como, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron? ¿Sí? Mucho de tu trabajo no ha sido recuperar esa memoria de tu propia infancia, de tu transitar por la vida. Claro que sí, yo al comienzo quise bailar, yo empecé en el ballet clásico y por eso quería llegar a bailar de príncipe. Lo logré, bailé con mi profesora Noralma Vera en el Teatro Sucre, una escena del Cascanueces, ¿no? Ya. Y fue como llegar, esto es lo que yo quiero hacer. Pero cuando yo regresé donde viví en Atola, ¿con qué personajes me topaba? No me topaba con príncipes ni con hadas, me topaba con beatas, con prostitutas, con cargadores, con capariches. Me topaba con las mujeres populares que estaban trabajando sin cesar día y tarde y noche. ¿Y es por eso que abandonas ese tipo de danza y exploras lo contemporáneo para tratar de reflejar más tu realidad? Claro que sí, o sea, yo no me acuerdo dónde leí, posiblemente son palabras de Pablo Neruda, cuando él dice, describe tu provincia y describirás el mundo. ¿Cómo es eso de que Dios se te perdió en una esquina de la calle Arenas? 10 de agosto y Arenas, sí. Por ahí por el Mejía. Exacto, por ahí viré a la izquierda y yo que me confesaba y comulgaba, con el último que me confesé fue con Simón Espinosa, que era jesuita. Claro, que se salió luego del, sí. del curato, claro. Algo pasó ahí. Fue chévere, porque la última confesada fue así como estamos tú y yo, y me brindó un tabaco y mientras fumábamos... ¿Vos ya habías tenido esta ruptura? ¿Ya se te había perdido Dios cuando conversaste con el Simón Espinosa o eso fue posterior? Fue en ese tiempo, ¿no? O sea, fue un momento muy importante en mi vida porque hasta los 24 años fui católico, apostólico y romano, como se decía antes. O sea, una persona demasiado apegada a la iglesia. ¿Y qué pasó entonces? No sé. ¿Pero fue el arte? ¿Fue la reflexión acerca de la realidad? Cuando digo no sé, es una manera de responder. La otra manera correcta de responder es las lecturas que yo empecé a leer, empecé a hacer danza, empecé a bailar, ya había el ballet experimental moderno y empecé a escuchar música latinoamericana y fue un proceso y a partir de ahí pues yo asumí una posición laica que la mantengo hasta ahora y fue lo que tenía que pasar y toda esa experiencia de la iglesia me sirvió para bailar la Beata, para bailar el Papa y para entender la religiosidad popular. ¿Y fue el Diego Pérez un poco el que te llevó de la mano por eso, el que te hizo leer a Marx? ¿Fue Marx el que te hizo perder a Dios en una esquina? El hombre mediocre más bien, de José Ingenieros. De José Ingenieros. Sí, la poesía de Vallejos, de César Vallejo. ¿El conocimiento? ¿Es como si hubieras comido la manzana esa del Edén? Sí, yo pienso que sí. No fue solamente Diego, sino... No fue solamente la manzana, pensé que ibas a decir.
Tú tienes más de 170 obras, has dado seminarios sobre tu arte en una veintena de países, eres un referente en una cantidad de lugares. ¿Qué te deja todo eso, viendo hacia atrás tu trayectoria de casi 50 años? Yo soy un bailarín activo. Sigo bailando, gracias a la vida, tengo un cuerpo que me permite seguir bailando. Y esa actividad actual de bailar me da una sensación bien, como que recién comienzo. Como que es mi ¿De asombro permanente? Sí, de curiosidad. Yo mismo me quedo, trato de mirar para atrás y digo, ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo es que pasaron estos 49 años en la danza activa? ¿No? Yo tengo 67 años. Ni no se te notan. Tengo 67 Los últimos años 10 no se te notan. y bailo todavía. Todavía estoy emocionado de estar vivo cada día. Todavía tengo temas que desarrollar. Al entrar acá, todos los rincones de este espacio ya me surgieron como 3 o 4 montajes, 4 danzas. O sea, ya está apuntado acá en la cabeza. O sea, ¿qué es lo que yo podría hacer acá? Hablemos un poquito de Mujer, esa obra que en 1975 se convierte en la primera obra de danza con un enfoque de género. Tú interpretas ahí a una mujer y luego interpretarás a otras mujeres. ¿Cómo era el Ecuador de entonces? ¿Cómo era la situación de la mujer de entonces que te lleva a ti a interpretar estos personajes? El recital de ese año era mi primer recital de solista y bailaba Tiempos de Guambra, que quiere decir tiempos de muchacho, ¿no? La Beata, que era otro personaje femenino. Lindísimo. Mujer, y remataba con Violencia, que era un tema sobre la violencia que se vivía en los medios, producido por los medios de comunicación de ese tiempo. Bien, de esas 4 danzas sigo bailando La Beata y la Mujer. Esos dos personajes femeninos me han llevado a recorrer el mundo. Más de 1000 funciones, 1500 funciones. Sí, sí. Es impresionante. Sí, o sea, posiblemente más. O sea, hay cosas que no me imaginaba que podían pasar. Pero gracias a esos personajes, antes de que haya el internet, me ubicaban por fax, por teléfono, y decían, venga, por favor, traiga a la Beata, traiga a la Mujer. O sea, esos 2 personajes me abrieron el mundo. Oye, te agradezco un montón, muchísimas gracias por estar aquí y hasta que nos volvamos a ver entonces, sigamos pecando, ¿no? Ah, claro, hay que seguir pecando porque es lo único que le puede salvar al Ecuador. Oye, muchísimas gracias por estar aquí, que Dios te lo pague. Gracias, muy bien. Cuídate mucho, Wilson. Esto es De Contrabando con Wilson Pico. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.